Bienvenidos a la clase del día de hoy, la cual tiene el siguiente derrotero. Fase 1, presentación. Fase 2, inicio. Fase 3, el desarrollo. Y fase 4, el cierre. Fase 1, presentación. Esta clase que presentamos el día de hoy es con el objetivo de aprender en casa y es auspiciada por el Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico, IDEP, Bogotá. El día de hoy queremos compartir la clase relacionada con la ley combinada de los gases en el funcionamiento de la implosión en los materiales plásticos y metálicos. Yo soy el profesor Walter Spencer Viveros, docente de química de la institución educativa Álvaro Echeverri Perea. Fase 2, inicio. Entonces empezamos con la introducción, la cual establece que la siguiente clase tiene como finalidad el acercar a los estudiantes a la comprensión del comportamiento de los gases según las leyes de Boyle, Charles y Gay-Lussac, es decir, teniendo en cuenta el volumen, la temperatura y la presión de una masa de gas. En ese mismo sentido, se propende por generar alfabetización científica con respecto a la idea de implosión en materiales de plásticos y metálicos. Las competencias científicas están en la siguiente dirección: interpretación y elaboración de gráficas, inferir, predecir, resolución de problemas, manipulación de variables, observación, modelación, desarrollo de modelos teóricos, observacionales, a la vez del vocabulario teórico y observacional. El indicador de desempeño trazado para esta clase es el siguiente: realiza ejercicios prácticos donde aplica las leyes de los gases ideales y reales. El objetivo consiste en potenciar las habilidades que permitan al individuo del siglo XXI el desarrollo de competencias, alfabetización y pensamiento científico, además de la adquisición y dominio conceptual, actitudinal y procedimental. Entre los materiales tenemos guía, este puede ser un cuestionario que tenemos al cierre, la calculadora, libreta de apuntes, tabla periódica, internet, computadora, tablero celular, lápiz, borrador y tajalápiz. La fase 3 corresponde al desarrollo, donde vamos a hacer una exposición de las generalidades y vamos a dar línea en cuanto al componente teórico de la ley combinada de los gases. Para ello entonces nos vamos a detener con lo que corresponde al fundamento de esta, donde podemos retomar la ley de Boyle, la cual establece que a temperatura constante la relación entre la presión y el volumen es de proporcionalidad inversa, es decir, que si una variable aumenta, la otra disminuye. La ley de Charles, la cual establece que a presión constante la relación entre el volumen y la temperatura es directamente proporcional, es decir, que si la una aumenta, la otra también aumenta, o si una variable disminuye, la otra también disminuye en una fase o etapa 2. Y la ley del Gay-Lussac, que establece que a volumen constante la relación entre la presión y la temperatura es directamente proporcional, es decir, que si la presión aumenta, la temperatura también, o que si la temperatura o la presión disminuye, la una también disminuye. Estas tres leyes se tuvieron en cuenta para llegar al parámetro que relaciona que la presión 1 por el volumen 1 dividido sobre la temperatura 2 es igual a la presión 2 por el volumen 2 sobre la temperatura 2 en una etapa 2. Es decir, que es el comportamiento de una masa de gas en etapa 1 y etapa 2. Las magnitudes a tener en cuenta para
estudiar el comportamiento de un gas con respecto a la ley combinada de los gases, donde se combina la ley de Boyle, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac, entre otras, son la presión que se puede dar en unidades de atmósferas, milímetros de mercurio, bar o pascal, el volumen que se puede dar en unidades de litros, mililitros, metros cúbicos o decímetros cúbicos, la temperatura que la podemos expresar en unidades de grados centígrados, grados Fahrenheit, escala Kelvin, y los moles cuya unidad es el mol. Una vez habiendo establecido los fundamentos generales de línea teórica, del componente teórico de la ley combinada de los gases, vamos a contextualizar con un problema. Entonces el problema establece así: si tenemos una masa de aire confinada en un sistema a 80 grados centígrados, ojo con esto, de temperatura, esto nos está significando que es la etapa 1, lo tenemos en esas condiciones iniciales, o sea, como está en condiciones iniciales es etapa 1, y dice que está ocupando un volumen de 350 mililitros a una atmósfera. Todas estas condiciones son de la etapa 1, es decir, que tenemos 80 grados centígrados de temperatura que corresponderían en la etapa 1, por consiguiente a la temperatura 1. Y el volumen que ocupa me dice que es de 350 mililitros, por consiguiente es el volumen 1. Y la presión me dice que es de una atmósfera, por consiguiente, allí tenemos todas las condiciones de temperatura, presión y volumen en la etapa 1. Ahora nos establecen que si la masa del gas sufre un descenso de temperatura, es decir, que la temperatura, el descenso significa que bajó, entonces pasamos a una etapa 2, a 2 grados centígrados. Y la presión me dicen que es 0.3 atmósferas, es decir, la presión 2. Ahora la pregunta es la siguiente: ¿cuál será el nuevo volumen? ¿Cuál será el nuevo volumen? Entonces, dando continuidad con este desglose del problema, pasamos a relacionar el parámetro que nos indica cómo funciona la etapa 1 y cómo funciona la etapa 2 en cuanto a la ley combinada de los gases. Entonces nos dice que presión 1 por volumen 1 dividido por temperatura 1 es igual a presión 2 por volumen 2 dividido por temperatura 2. Como necesitamos conocer el espacio ocupado por esa masa de gas en la etapa 2, cuando se variaron las condiciones iniciales, entonces vamos a despejar el volumen 2 para determinar su valor. Por consiguiente, entonces nos va a quedar de la siguiente manera: como la presión 2 está multiplicando el volumen 2, va a pasar al otro lado de la igualdad a multiplicar, es decir, que va a quedar multiplicando con la presión 1 y con el volumen 1. Por consiguiente quedaría presión 1 por volumen 1 por temperatura 2. Me devuelvo. La presión 2 que está multiplicando al volumen 2 pasa al otro lado de la igualdad a dividir. Y la temperatura 2 que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. Por consiguiente, entonces me va a quedar temperatura 2 por presión 1 por volumen 1. Y como la presión está multiplicando al volumen, pasa a dividir. Entonces me va a quedar presión 1, volumen 1 por temperatura 2, dividido entre la temperatura 1 por la presión 2 que pasó a dividir. Reemplazando o sustituyendo en el problema, nos va a quedar expresado de la siguiente manera: volumen 2 será igual la presión 1, que equivale a una atmósfera, el volumen 1, que equivale a 350 mililitros, y la temperatura 2, que equivale a 2 grados centígrados, dividido entre la temperatura 1, que es de 80 grados centígrados, por la presión 2, que es de 0.3 atmósferas. Vamos a hacer el siguiente procedimiento. Tenemos una división y multiplicación al mismo tiempo, y tenemos atmósferas en el denominador y atmósferas en el numerador. Entonces las cancelamos. Tenemos grados centígrados en el numerador y grados centígrados en el denominador, con unidades también se cancelan, y la unidad que nos queda es mililitro, que es una unidad que habíamos dicho en la conceptualización de generalidades y de línea teórica, que corresponde al volumen. El cancelar las unidades correspondientes y que me dé la que debe de ser en cuanto a la que se expresa
la que nos están solicitando, significa que el problema está siendo bien direccionado. Por consiguiente, al multiplicar 1 por 350 por 2, el resultado será 700 mililitros en el numerador. Y en el denominador 80 por 0.3, el resultado será 24. Al dividir esta fracción, recuerde que una fracción se resuelve como una división, 700 entre 24, el resultado será 29.1 mililitros en mililitros. Ese será el valor del volumen 2. Obsérvese que el volumen disminuye. Es decir, que tiene una relación de que como el volumen 1, la temperatura 1 y la presión 1 eran mayores, al disminuirlas en una etapa 2, estas disminuyen. Una relación de proporcionalidad también directa. O sea que el espacio ocupado por esta masa de gas va a ser inferior. Ahora nos hacen otro cuestionamiento de pregunta aquí. Recordemos que la metodología de nuestra institución educativa en las ciencias naturales en general, y el caso particular de la enseñanza de la química, corresponde al buscar respuestas a preguntas. Por eso actuamos con esta coherencia y hacemos muchas preguntas y esperamos que la clase se desarrolle a través de un aspecto dialógico donde hay mucho debate con respecto a buscar solución a estos interrogantes. Entonces, conceptualizamos con respecto a la nueva pregunta. ¿Qué puede suceder con el sistema si es de plástico o aluminio? Si es de plástico o aluminio, al descender la temperatura tan drásticamente, puede suceder que la presión en la etapa 2, al ser menor que la presión atmosférica, que en este caso es 1, que la presión que tenía el sistema y que la presión atmosférica, que es de 1, puede suceder que termine reduciendo el espacio ocupado o el tamaño o el volumen del recipiente, o sea que el plástico lo apachurre, le cambie la forma por esta modificación tan drástica de la temperatura. Debido a que las moléculas ya no tienen tanta energía, entonces se comprime este recipiente. Y esto hay que tenerlo con mucho cuidado y es aplicado en muchos sistemas de tanques cuando son elaborados con polietileno o de plástico o de aluminio. No se puede descender tan drásticamente la temperatura y se tiene que jugar con estas variables, puesto que eso conduciría a que se deforme el recipiente o el tanque que nosotros tenemos allí. Es una cuestión de ingeniería sencillamente maravillosa, donde podemos permear la alfabetización científica desarrollada aquí. Continuando con esta discusión, vamos a exponer lo que puede suceder y lo que estábamos comentando en la sesión anterior con la implosión de los plásticos y metales. Aquí hemos recreado el trabajo de un compañero de química cuyo link está en la parte superior, donde él ubica un recipiente de plástico y le está insuflando, lo ha dejado que ingrese aire, y con un secador comienza a ubicar energía externa para que las moléculas ganen energía o sea, a transferir calor. Recuerden que calor el calor es una manifestación de energía en tránsito. Entonces se comienzan esas moléculas a ganar energía, y al ganar energía luego sella o tapa el recipiente y la introduce en una cubeta que tiene agua a menor temperatura que la que tenían las moléculas acá. Por consiguiente se observa que las moléculas van a intentar moverse ocupando todo el espacio posible del recipiente que las contiene, van a establecer choques elásticos entre ellas, es decir, que el volumen va a aumentar cuando hace esto de introducir el aire y de ponerle el secador.
con la fuente de energía. Pero cuando la pone en contacto en esta diapositiva número 4 o 5, observamos que cuando la pone en contacto con un material de menor temperatura, entonces las moléculas comienzan a descender su energía comienza a descender, y al descender la energía, entonces va a variar, va a variar. Las moléculas tienen temperatura, tienen una presión y están ocupando un volumen muy importante, es decir, un volumen, un volumen, temperatura y presión altos, digámoslo así. Pero cuando le ubico un material como hielo o agua, entonces a temperatura ambiente, las moléculas entonces comienzan a bajar o a descender su temperatura, desciende también la presión, y como la presión de la parte interior de este sistema es menor, entonces que la presión externa, entonces esta presión externa ejerce una fuerza por unidad de área o superficie sobre este recipiente y hace que él se deforme, es decir, que aumenta acá la presión, es decir, que la presión de acá, del nivel externo, como es mayor, entonces hace que esto se deforme, puesto que la presión, el volumen y la temperatura del sistema ha descendido con respecto a las condiciones iniciales. Esto se tiene en cuenta, como lo referenciaba en la sesión de la explicación anterior, para no ubicar un sistema que está constituido de plástico o de metal, como por ejemplo aluminio, no ubicarle unas condiciones determinadas de temperatura, de presión y volumen que se baje tan drásticamente, porque puede conducir a la deformación de este recipiente y a la pérdida de mucho material y a un daño que puede ser incalculable. Para el cierre, entonces vamos a exponer lo siguiente. Vamos a establecer con los estudiantes que seleccionen los conceptos claves de la clase y que se resuelva el siguiente o los siguientes problemas. Dice: una masa de gas a 70 milímetros de mercurio ocupa 4.000 mililitros de volumen y se encuentra a 200 grados centígrados. Esa es la etapa 1. ¿Qué podría suceder si la temperatura de este gas es ahora de una atmósfera? De presión y ocupa un volumen de 30 mililitros. Observe que la presión la tengo en unidades diferentes. La tengo en milímetros de mercurio y en atmósferas. Una atmósfera es equivalente a 760 milímetros de mercurio. Con esa relación, pues, debemos de hacer la conversión. Nos dice que se debe de expresar el resultado de la temperatura en la escala Kelvin. La escala Kelvin nos establece que para pasar grados centígrados le debemos de sumar 273. Y también nos exponen que, teniendo en cuenta que el material de este sistema es plástico, que se puede predecir. Y sé cuáles son las condiciones que manipularías para que la temperatura del sistema descienda. La tercera situación nos proponen que expliquemos el fenómeno de la implosión en metales y plásticos, y para ello nos podemos ayudar de los links que tiene el profesor del video que presentamos anteriormente, y allí estaríamos afianzando un poco este fenómeno de aplicación en nuestro contexto. No siendo más por el momento, esperamos haber dejado muchas inquietudes, no haber enseñado respuestas, sino dejado muchas inquietudes o preguntas. Muchas gracias por haber participado de esta clase.